Bueno, pues adelante. Buenas tardes, Ángel. Hola, Un placer ¿qué tal? hablar contigo después de ver tu película. Eh, Muchas gracias. yo siempre empiezo con la misma pregunta para todo el mundo y es ¿por qué hacer cine? Wow, pues es la pregunta, ¿no? Porque, hombre, la respuesta podría ser ¿por qué no? No, pero es cierto que quizás es la pregunta que uno se hace más a menudo. Igual no sé si tengo una respuesta, pero cada vez que uno se mete en un proyecto siente esa necesidad de hacerlo y pone todo su empeño y pasa mucho tiempo hasta que consigues tenerlo, bueno, ni siquiera ya financiado, sino materializado, y cada poco tiempo te estás preguntando el por qué, ¿no? Y si tengo necesidad de meterme en esto, ¿no? De nuevo, porque, bueno, implica como mucho esfuerzo y mucha renuncia también. Y supongo que todavía yo siento esa necesidad o ese impulso, o sea, a veces cuando me digo, no, pues ya está bien, ya no hago cine, o sea, ¿para qué? No dejas de pensar en imágenes, ¿no? Y dejarte asaltar por todas esas ideas, imágenes, conceptos o cosas que querrías hacer. Entonces dices, bueno, pues porque por ahora es inevitable. Me gustaría que llegase un momento que poder decidir si quiero o no quiero, pero por ahora gana él, me lleva. ¿Y cuál fue esa primera pulsión emocional que dijiste, voy a hacer cine? Es- pues mira, no sé si tuve como un momento así revelador. Es cierto que el cine en mi casa y en mi familia estaba como muy presente a nivel bueno, mis padres espectadores habituales, teníamos vídeo en casa y ellos grababan muchísimas películas. Y lo mismo sucedía con mi entorno, todos mis primos con 10, 11 años estábamos acostumbradísimos a ver todo tipo de cine y incluso jugábamos a eso, a hacer nuestros cortos o ni siquiera cortos en el concepto de cortos, sino de grabar cosas, ¿no? Entonces estaba como muy naturalizado la idea de cine. Y cuando yo empecé, cuando me pensé en poder dedicarme a esto, mi intención era hacer dirección de fotografía, o sea, ayudar a otros a hacer películas, ¿no? Porque creía que esto del director era esta figura, no sé, arrebatada, romántica y un poco mística, que necesita una personalidad extrema. Y, y luego te das cuenta cuando estás pensando en qué cosas quieren hacer los demás que no te interesan demasiado y dices, yo prefiero hacer las mías, ¿no? Y quizás vino así, poco a poco. Prefiero equivocarme yo, ¿no? Sí, 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 es verdad. O sea, o sea, en realidad no me interesa esto que me estáis hablando. O sea, quiero buscar por otra parte y sientes que ha llegado ese momento un poco. ¿Y por qué las altas presiones? ¿Por qué hacer una película sobre esta persona, ese entorno? Porque yo no sé hasta qué punto la película es más el paisaje y sobre todo el interior que no vemos pero intuimos claramente del personaje. Sí. Sí, quizás hay película casi sin personaje en un sentido, ¿no? Quizás porque vas acumulando una serie de ideas, o más que ideas o conceptos o cosas que quieres desarrollar, son intuiciones o cosas en las que quieres investigar o fijarte, ¿no? Y hay como una intuición o una voluntad paisajística de tratar de acercarse a una serie de espacios que tienen que ver con quizá una visión un poco romántica del paisaje también, ¿no? Romántica en el sentido del romanticismo siglo XIX, ¿no? Que eso que sí que puedo compartir, por ejemplo, con Luis Patiño, ¿no? Desde él, desde su visión contemplativa y yo desde el trabajo de la ficción, o bueno, incluso Oliver Lasse desde otro punto de vista también, pero el paisaje, ¿no? Esa importancia tiene que ver mucho también con la cosa de ser gallego, ¿no? La relación con el paisaje. Y está esa voluntad paisajística y luego está mi voluntad así más creativa o narrativa dentro de lo cinematográfico, que siempre tiene que ver con las relaciones personales, los personajes y la idea de la representación también. Y entonces de repente veía que tenía como dos conceptos, una voluntad de filmar unos espacios determinados y otra que era hablar sobre estos personajes que se podían unir a través de otro personaje, que sería este hombre que viaja y observa cosas, ¿no? Que es, bueno, un observador es un cineasta en realidad, aunque no está ejerciendo de cineasta. Y bueno, fue apareciendo, o sea, en realidad yo creo que las primeras notas de la peli son de hace como unos 7, 8 años, yo voy muy poco a poco como apuntando ideas, ¿no? Y se va configurando sola un poco. O sea, Las altas presiones llega también porque es reflejo de este tiempo, o sea, es una película que queríamos hablar de vivir en España hoy, ¿no? Yo le estaba comentando a Andrés que sí que es una película de este tiempo,
pero a mí me parece muy atemporal. De aquí, yo qué sé, te decía mucho el cine español ese de la Sí. transición y las palabras de Marx, de Martínez Lázaro, que para mí sigue siendo su mejor película. Y no sé, sí que son aquellas películas, son de ese tiempo, explican aquel tiempo, pero explican este y cualquier tiempo. Claro, supongo que eso también es, y no lo digo en este caso en mi favor, sino que son el tipo de películas que pueden sobrevivir o que interesan. No puedes hacer una película que solo hable de hoy porque mañana no interesa, o pasado mañana, dentro de 2 días. Entonces sí que quieres, o sea, no puedes hacer una película hoy en día en España sin hablar de una manera u otra de la crisis, ya sea vía Sueñan los androides o las altas presiones, ¿no? que podrían ser muy distintas, pero tienen elementos en común o tienen un fondo común, ¿no? de alguna manera, o el futuro de Luis, pues también. No puedes esquivar eso, pero a la vez, claro, tratas de no quedarte ahí, ¿no? Y igual que los personajes puedan remitir, que es algo que preguntan o nos preguntan mucho, ¿no? A una idea autobiográfica o biográfica, ¿no? de la ficción, pero en realidad necesitas hablar de muchas otras cosas y de gente que conoces a través de esos personajes y por eso logras cierta identificación. Entonces tienes que partir de esa cosa concreta y determinada para llegar a lo otro, y con el tiempo supongo que sucede lo mismo, ¿no? Ahora que has hablado del romanticismo, el personaje es muy romántico, tiene una visión de su entorno muy romántica, pero de sí mismo no tanto. Sí, quizás hay una visión romántica o un resto de romanticismo casi adolescente, ¿no? de algo que le quedó ahí, pero que se ha convertido en rabia más punk o post-punk o una cosa así, cierta amargura, ¿no? Y conviven ahí esos elementos, ¿no? Todavía se fascina eso, viendo pues, a 2 chicos más jóvenes que él tontear, pero si se ve a sí mismo reflejado en algún punto es cuando entra esa amargura, ¿no? esa rabia. A mí hay una cosa que me incomoda mucho de la película, ¿no? Que vale, él está como a la deriva, ¿no? Está como, a veces es como un fantasma, parece Sí, una un película poco, de sí. terror cuando se mueve por esos ambientes sin vida y él está un poco como fuera de la Sí. suya propia, ¿no? Pero es que lo que tiene delante, sus amigos o la gente que conoce, tampoco es que sea la bomba ni para tirar cohetes. No, claro, porque en realidad es como que todos buscamos. Hay esta idea, y más hoy en día, ¿no? Con todo el tema de las redes sociales, ¿no? Esta idea de que la vida ajena siempre es mejor, ¿no? La vida del otro, la vida que observamos, ¿no? Y que la observamos a través de dispositivos o a través de ventanas o a través de marcos, ¿no? O sea, y eso también tiene que ver bastante con el cine, ¿no? Ver la vida representada, ¿no? O idealizar cierta. Sí, pues la representación, ¿no? de la vida, ¿no? A través también, por ejemplo, de la música pop, ¿no? Que es algo que hablábamos bastante Andrés y yo, ¿no? Esa idealización de conceptos, ¿no? Románticos y cosas así, que llega un momento que se frustran, pero él todavía tiene como ese conflicto de ver las imágenes a través de un visor de una cámara o a través de un marco y de idealizarlas, y es cuando, por ejemplo, la parte portuguesa esta, pues se pone de manifiesto bastante esa idea, ¿no? Y no hay vida maravillosa, o sea, cada uno tiene que aprender a lidiar con sus propios fantasmas, ¿no? Y va un poco por ahí. A mí también me gusta el tratamiento del sonido que tiene la película. Ah, pues o sea, muchas gracias. La banda sonora. Porque eso no. Está súper bien tratada. No hay música añadida y toda la música que escuchamos es de ambiente. Eso entronca mucho con lo que decía Buñuel. Buñuel decía que en las películas no se puede poner música porque queda falso. Que si alguien pone un disco o va a un concierto, sí, claro, pero lo otro queda falso y tiende a que el espectador piense que está en otra cosa. Sí, no, y me alegra que lo comentes eso, porque es verdad que el sonido no es algo que generalmente la gente luego te comente y tal, pero sí que le prestamos muchísima atención, y el trabajo con Xavi, el sonidista, el Xavi Souto, siempre es muy minucioso en ese sentido, y yo renuncio a la música siendo como nos pasa a muchos, como la principal pasión, incluso antes que el cine, ¿no? Todos, y sabes que si metes una canción en un momento determinado, en un espacio determinado, más con esos espacios que tenemos, funciona. O sea, es muy fácil dejarse llevar por eso, ¿no? O sea, poner una música extradiegética en un momento determinado. Pero queríamos jugar a la contra, ¿no? Incluso en el trabajo,
si la ves en pantalla, en una sala de cine, el trabajo con el Dolby y todo esto, vamos un poco a la contra de lo habitual, que es llenar, llenar y hacer aquello de un espacio gigantesco, y nosotros pegamos el sonido mucho en la pantalla y jugamos más a colocar elementos y a jugar a señalar, ¿no? A decir esto es una representación, esto no es otra cosa, ¿no? Y nos interesa mucho esa idea de que los sonidos también estén ahí, que salgan de la pantalla todos, ¿no? Sí, que también hay momentos que el ambiente, el paisaje lo embulle, pero también lo que suena, que a veces hasta te cuesta distinguir sí. lo que suena, ¿no? Sí, sí, o sea, a sí, veces ese silencio es un puñetazo. Sí, no, y hemos trabajado bastante el sonido de los ambientes, hemos estado después del rodaje grabando ambientes, tanto yo por un lado como Xavi por otro lado, y luego buscando en las mezclas. Es un trabajo que le prestamos mucha atención, esa búsqueda, sí. Y ahí, como hace el personaje, ¿localizasteis la zona o es una zona que conocéis? Bueno, es parte y parte, o sea, es verdad que el primer impulso sale de una época que yo pasaba por un tramo determinado entre Pontevedra y Vigo, tenía que hacer ese trayecto habitualmente y había muchas cosas que me apetecía filmar de una manera u otra o acercarme a ellas, y esto me permitió tener la excusa para hacerlo, pero luego hay una reordenación, ¿no? de ese paisaje y de ir fijándome en qué puntos en común o qué cosas me pueden interesar. Pero sí, es un trabajo que de alguna manera tuve que hacer, un poco como el personaje, ¿no? De ir a la búsqueda de esas localizaciones. Pero bueno, como es un proceso como muy largo en el tiempo, cosas que he ido buscando, no fue costoso en el sentido de tener que ponerse ahora a buscar espacios para una película imaginada, ¿no? La película sale de esos espacios. A mí también me gusta una cosa en común que tenéis la gente joven que estáis haciendo cine ahora, es los guiones, ¿vale? No están construidos de manera que el espectador tenga que participar mucho en la película. O sea, hay muchas grietas, pliegues, vacíos en la película, que es el espectador que tiene que imaginarlo. Por ejemplo, Magical Girl pasaba mucho, sí. Y en tu película pasa mucho. O sea, este hombre se va porque quiere hacer cine, ¿vale? Pero ¿qué es lo que deja? Sí, no sabes muy bien. ¿Y de dónde es? Porque no sale ningún pariente suyo, no sale, no sé, y los amigos que se encuentran es como, no sé, como pertenecen a otros, chica, sí. Sí, son amigos de otros, sí. Incluso muchas veces, ¿no? Sí, es verdad, o sea, necesitas, bueno, por un lado, hacer trabajar al espectador en el sentido de que esté activo, que pueda completar, incluso que pueda decidir él, ¿no? Qué cosas le interesan o no de ese entrar y salir de la película de alguna manera. Y sí que hay un proceso también casi de recorte, ¿no? Que en algún momento del guión, en esta ocasión a mí me traté de escribir más porque yo soy perezoso para escribir. En la anterior película que hice apenas tenía un guión de 40 páginas y la película, el primer montaje era de casi 140 minutos y no había guión. Y en este caso quería escribir mucho, ¿no? Pero luego eliminamos muchas cosas. Teníamos toda una primera parte de qué sucedía antes de ese inicio de la película, por ejemplo, que Andrés eso lo pudo leer, lo sabía, pero luego no está en la película. Y cosas de ese tipo que hacen luego trabajar al espectador, ¿no? Y que no tenga todo masticado. Y supongo que tiene que ver también con cierta madurez de gente que estamos ahora haciendo cosas con unos referentes ligeramente distintos a los que se está haciendo el cine más industrial, que está tratando de buscar, no sé muy bien por qué, una uniformidad ahí de público o una facilidad que es un poco falsa y errónea, ¿no? Muchas veces. Ahora, para terminar, voy a hacerte la pregunta que siempre hago a todo el mundo, como la primera, es si recuerdas qué película o qué películas cambiaron tu mirada como espectador. ¿Pensaste que el cine, aparte de entretener, podía ser un dispositivo para contar cosas y reflexionar sobre uno mismo, sobre la vida? La vida, qué cosa más difícil. No, la verdad es que soy bastante desmemoriado para muchas de estas cosas. No tengo como una película fetiche en ese sentido. Sí que luego recuerdas, yo digo que veía cine como desde bastante chico, pero bueno, un poco de todo, ¿no? Veías pelis de piratas, luego te das cuenta que esas pelis de piratas las había dirigido Robert Siodmak o Raoul Walsh, pero en el momento no sabías quiénes eran esos nombres, ¿no? O todos los westerns y todo esto. Sí que es verdad
que cuando ya me metí más en serio estaba como, pues eso, descubriendo mucho a Bergman, por ejemplo, que fue una influencia muy potente, las primeras pelis de la Nouvelle Vague también, ahí fue cuando un poco sí que el chip fue de, hey, esto me interesa, ¿no? Pero sí, quizás igual tiene que ver con ese descubrimiento un poco de Bergman también, porque hace un cine desde la pareja o desde la intimidad, que era algo que a mí me interesaba mucho ya en ese momento, y quizás hay, bueno, Woody Allen, que es la típica referencia que ahora parece que está vetada, ¿no? Porque Woody Allen es un señor mayor que hace películas turísticas, pero a mí me interesa mucho su figura y es verdad que fue muy referencial cuando empiezas a ver cine, ¿no? Pero qué películas hizo, ¿no? Sí, sí, claro, ¿no? Y ver Manhattan una y otra vez, o eso, o los Wenders de los 70 también, descubrir, pues, Alicia y En el curso del tiempo, por ejemplo, son películas que marcaron bastante, claro. Pues Ángel, Sí, sí. muchas gracias A por ti, este un placer. momento. Ha sido un placer Muchas hablar gracias. contigo y que vaya muy bien la película. Gracias, espero que sí. Ahora voy a pedirles que nos hagan una foto, Vale. así de conjunto, Claro, como si y así estamos los dos, claro, sí.